Para el desarrollo del posterior, entonces debemos iniciar desde el básico delantero que realizamos anteriormente. Y lo que hacemos es que tanto en el costado como en la entrepierna vamos a aumentar 2 centímetros desde nuestra línea de tiro. Medimos entonces 2 centímetros por el tiro, 2 centímetros por la línea de rodilla y 2 centímetros por la de tobillo. En las líneas de rodilla y tobillo unimos en recta los 2 centímetros y de la línea de tiro a rodilla hacemos igual que en el delantero una doble curvatura. Entonces la curva debe arrancar convexa desde la rodilla y giramos nuestro curvígrafo para que nos quede cóncava desde la rodilla hasta los 2 centímetros que aumentamos en el tiro. Debemos buscar siempre que nos quede una línea continua, entonces por eso la estoy girando para poderla cuadrar. Ahora vamos a trabajar la parte superior del posterior, para lo cual voy a acercar la pantalla. Para ello tenemos que correr la línea del posterior hacia el lado del costado y por el centro vamos a subir 3 centímetros. Luego corremos 3, marcamos un punto donde se unan los 3 que subimos y los 3 que corrimos, es este punto que está acá. Sobre ese punto y hacia el costado vamos a medir 1/4 de contorno de cintura más 3 de pinza. Recuerden que el contorno de cintura son 18 centímetros, más los 3 de pinza serían 21. Esta medida la tomamos desde los 3 que corrimos y subimos a encontrar la línea de la cintura. Donde nos dé los 21 vamos a trazar la línea. Posteriormente, por el costado vamos a unir con semicurva la línea de tiro con la línea de cintura. Buscamos que nos quede una línea continua y que no se genere curvas externas. Nos podemos apoyar generando una línea recta inicialmente y sí, sobre la línea de cadera generar la curva. Nos va a ayudar un poco más para que no se vea extraña la unión. Recuerden que siempre tratamos de hacer líneas que se vean continuas. Ahí ya tendríamos el posterior. La línea de cadera también la debemos extender hasta encontrar la nueva línea que dibujamos, igual que la línea de tiro. Ahora, sobre la línea de cadera, vamos a medir 1/4 de contorno de cadera. Donde nos dé el cuarto de contorno de cadera, trazamos una línea buscando la línea de tiro. Sobre la línea de tiro, entonces vamos a medir a su vez el tiro posterior. Para ello voy a mostrarles nuevamente la tabla que teníamos de medidas. Recuerden que el tiro delantero salió de una cesta de 1/4 de contorno de cadera menos 0.5. El tiro posterior corresponde a 2 veces esa medida, entonces los 3.6 lo multiplicamos por 2 y en este caso para la talla 10 nos da 7.3. Esa correspondería entonces a nuestra medida de tiro posterior. Para poderla trazar, pues debemos extender también la línea de tiro de manera recta y marcar donde nos den los 7.3. Por último, nos queda entonces unir las líneas para formar el tiro en semicurva desde el contorno, desde la medida de contorno de cadera en la línea de cadera, y en línea recta unimos desde la cintura hasta el tiro.
De igual manera, con ayuda del curvígrafo o de una escuadra de tiro, vamos a unir el punto de tiro posterior con la línea de rodilla. Y ya tendríamos entonces nuestro molde posterior. Nos queda faltando entonces realizar la pinza. Recuerden que acá arriba tenemos 3 centímetros de pinza. Para la pinza posterior pues vamos a calcular la mitad de esta medida. Recuerden que 18 más 3 es 21. Lo dividimos en 2 y donde nos genere la mitad trazamos la línea de la pinza. El largo aproximado de esta línea es de 13 centímetros. Y como en este caso la pinza posterior es de 3 centímetros, vamos a correr 1.5 a cada uno de los lados. Los cuales unimos en diagonal con los 13 que bajamos. Ahora sí tendríamos nuestro molde posterior. Vamos a verlo en despiece para revisar los aumentos de costura. Este sería nuestro molde, el cual aumentaría, al igual que el delantero, 1 centímetro en la parte superior, 1 en el costado, 1 en el tiro, 1 en la entrepierna y 4 centímetros para dobladillo. Estas medidas pueden variar, como les había mencionado, dependiendo de si vamos a trabajarlo en producción industrial o es para muestra. Recuerden trazar también en el despiece la línea de quiebre, porque pues nos va a indicar la posición adecuada que debe tener el molde. Y pues lo cortaríamos 2 veces al igual que el delantero. Así terminaríamos entonces nuestros moldes de básico delantero y básico posterior. Chao chicos.